expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del Frente Intercontinental del FMLN con motivo del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión tengo el agrado que me acompañe un compañero que estimamos mucho, el compañero Marco Consolo, del Partido de la Refundación Comunista de Italia, coordinador del Grupo de Trabajo del Partido de la Izquierda Europea sobre América Latina y el Caribe, y es miembro también del Consejo Ejecutivo del Partido de la Izquierda Europea. Vamos a estar desarrollando un tema que tiene que ver con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, a quien felicitamos a ese pueblo por ese triunfo, ese regalo que le ha dado al mundo, a nuestra América. Y vamos a estar desarrollando el tema América Latina avanza hacia la izquierda, mientras que Europa avanza hacia el fascismo. Así es que me complace darle la bienvenida al compañero Marco Consolo, que se presente, envíe un saludo y que nos cuente un poco de su relación con nuestro país, El Salvador, y nuestro partido FMLN. Bienvenido, Marco. Un gran gusto tenerte acá en esta plataforma. Gracias, Alonso. Un saludo para ti y por supuesto para todas las compañeras y los compañeros que están conectados con esta transmisión y el Frente Intercontinental del Farabundo Martí. En dos palabras, mi vinculación con El Salvador tiene varios años, digamos. Yo diría desde los años 80, cuando todavía se peleaba en la montaña y en el campo, en la ciudad, en El Salvador. Y bueno, desde entonces apoyamos, digamos, la lucha de liberación del Farabundo, y con varias cosas, con varios eventos, con varias movilizaciones, etcétera, etcétera.
por supuesto, después que se acabó la guerra, etcétera, también hemos seguido todos los acontecimientos que pasan, porque estamos convencidos que por un lado es importante la solidaridad, pero por otro lado también es importante una agenda común que tenemos que desarrollar, digamos, desde los dos lados del charco, ¿no? De Europa y de América Latina, de América Central en general. Así que, bueno, como Partido de la Izquierda Europea, tú lo dijiste, yo coordino el trabajo del grupo de trabajo sobre América Latina, valga la redundancia, y bueno, me ha tocado esa tarea, yo digo una linda tarea, porque por lo menos, digamos, se mantiene un contacto con un continente en disputa, con un continente que todavía no está adomesticado, digamos así. Así que muchas gracias por la invitación, lo digo de corazón, y bueno, ojalá que esta conversación sea útil. Muchísimas gracias, Marco. Es para nosotros un gran honor tenerte acá con nosotros compartiendo esta tribuna, porque sabemos de toda esa trayectoria, todo ese gran apoyo que ha dado la solidaridad internacional, y aprovecho para agradecer a esa solidaridad internacional, al Partido de la Refundación Comunista, que ha sido los compañeros italianos muy solidarios. Un saludo al secretario general del Partido de la Refundación Comunista. De igual manera, un saludo a los compañeros del Partido de la Izquierda Europea, a Maite Mola, al compañero alemán, no recuerdo el nombre, discúlpame. El nombre del secretario, ¿cómo era? Dietmar, el compañero alemán. Sí, el alemán, sí. Un nombre difícil. Bueno, de igual manera, el apoyo que hemos tenido del Foro de Sao Paulo, que ha sido una contraparte para el Partido de la Izquierda Europea. Un saludo a la compañera Mónica Valente y todo el Consejo Ejecutivo. Así que, no, muy agradecidos, muy agradecidos. Así que, pero en esta ocasión, Marco, un evento grandioso, Brasil, nos ha tenido a todos muy, con las pasiones un poco tensas, porque un triunfo bastante rasado, digamos, porque la derecha ha hecho hasta lo imposible por mantenerse. Lamentablemente, algunos países hemos retrocedido, pero nos vamos a levantar, porque las izquierdas tienen esa misión histórica de transformar las sociedades, y entre más las derechas destrozan nuestros países, más conciencia toman nuestros pueblos de la necesidad de los cambios. Y la izquierda también tiene una oportunidad para presentarse con su proyecto político e ir labrando camino. ¿Cuál es la lectura que está haciendo tanto la Refundación Comunista como el Partido de la Izquierda Europea sobre este gran acontecimiento, Marco? Mira, bueno, primero, por supuesto, aprovecho para felicitarlo, aunque ya lo hemos hecho, para felicitar al presidente reelegido por tercera vez, por el tercer mandato. Yo creo que es una victoria muy importante, porque no solamente habla Brasil, no solamente habla América Latina, sino habla al mundo entero. Y lo digo por varios motivos, digamos. Primero, porque la situación de verdad con Bolsonaro era ya inaguantable. No solamente por el tema de la pandemia, que conocen todo el mundo muy bien, y los casi 700.000 muertos que ha provocado, digamos, la disidia, la actitud anticientífica del presidente Bolsonaro, sino también por la situación económica. Brasil hoy vive una situación de hambre como no se veía hace muchos años, de pobreza. Casi, bueno, un poquito más de la tercera parte del país vive en situación de pobreza, de extrema pobreza, etc. Y seguramente, digamos, incluso sectores de la misma burguesía nacional estaban sufriendo los embates, digamos, de la política neoliberal del gobierno Bolsonaro. Yo recuerdo aquí que el superministro de Economía, así le dicen, este señor Guedes, es un alumno, digamos, predilecto de la escuela de Chicago, es decir, de la escuela donde nació con Milton Friedman todo el tema neoliberal, y es un amigo y fue amigo de la dictadura de Pinochet,
Tan es así que estuvo en Santiago invitado por funcionarios de Pinochet para, como quien dice, tocar con mano, ¿no?, lo que las políticas neoliberales estaban produciendo en aquel país, que fue el laboratorio, digamos, mundial del neoliberalismo aplicado. Entonces, digamos, esta política que ha sido la de privatizaciones, la de la austeridad, la de recorte a los gastos sociales, etcétera, es decir, la misma receta envenenada que hemos conocido en muchos países, ha provocado, digamos, como decía, no solamente hambre, pobreza extrema, sino que también, digamos, ciertas contradicciones, ¿no?, con sectores del capital nacional que, debido a la falta de prestigio, digamos, del gobierno de Bolsonaro y debido al aislamiento internacional que el gobierno Bolsonaro ha tenido, digamos, ha arruinado ciertos negocios internacionales, etc. Entonces hay un cambio interno, digamos, de ciertos sectores de la patronal que en esta ocasión no han querido, digamos, probar de nuevo la carta Bolsonaro, digamos, ¿no?, la hipótesis Bolsonaro. Se fracasó la idea de una tercera vía, que no fuera ni Bolsonaro ni Lula. En algún momento sonó el nombre del juez Sergio Moro, que ustedes se acordarán fue el principal acusador de Lula, con acusa falsa, con una guerra judicial que ha durado varios años, pero esto no prosperó. Entonces, al no tener un tercer candidato, digamos, al final decidieron estos sectores de apoyar a Lula. Ahora, la cosa que muchos nos preguntamos, no solamente en Europa, sino en toda América Latina también, es la fuerza de la derecha, que es un fenómeno que, bueno, quizás más tarde voy a ampliar ese tema. Es un fenómeno que no es solamente brasileiro, por supuesto, sino es un fenómeno internacional. Digo, tú estás en un país donde la derecha extrema ha crecido mucho. En Italia ni se diga, ustedes saben que tenemos un gobierno, digamos, de extrema derecha, y en general tenemos una situación en que la que algunos llaman la derecha gourmet, digamos la derecha liberal, etcétera, a esta altura del partido ha sido, ¿cómo se dice?, chupada, no sé, digamos, absorbida, eso sería, por la derecha extrema, ¿no es cierto? Eso vale en Chile, vale en Brasil, vale en Italia y vale en muchos otros países, digamos, del mundo. Y eso tiene sus motivos, ¿no? Quizás después, hablando en términos generales, puedo introducir este tema, digamos, del crecimiento de la derecha también en Europa, porque también tenemos que hablar de eso y me parece importante que los oyentes de esta charla, digamos, puedan tener una impresión y un pulso un poquito más general, ¿no? Pero claro, es una victoria que nos da oxígeno a todo, nos reabre una esperanza que con Brasil se había cerrado con la presidencia de Bolsonaro, y yo creo que para América Latina es una noticia importante, no solo porque un hombre digno y honesto, un trabajador, un obrero metalúrgico, llega por tercera vez a dirigir el país más importante de América Latina, con un peso específico también a nivel internacional, con los BRICS, por ejemplo, ¿no?, con los países BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen, digamos, un papel importante en esta redefinición, ¿no?, del mundo que se está dando, sino que también hay una perspectiva de relanzar la integración latinoamericana, una integración no subordinada y no dependiente de los Estados Unidos, ¿no? Porque, como ustedes saben perfectamente, digamos, Estados Unidos no solamente ha tratado a América Latina como el patio trasero, sino que siempre ha tenido una enorme injerencia en todos los asuntos, digamos, del continente. Y también, digamos, una injerencia en la arquitectura, llamémosla así, institucional. Pienso, por ejemplo, en la OEA, ¿no?, en la Organización de Estados Americanos, donde
al fin y al cabo la que corta el bacalao, digamos, ¿no? La que corta y decide la política de la misma OEA, con Luis Almagro como muñeco, digamos, de las voluntades de los Estados Unidos. Así que yo creo que se pueda repensar la CELAC, se puede repensar UNASUR, se puede repensar incluso, digamos, cierta relación con el ALBA y con el Mercosur, donde Brasil naturalmente es un país que juega un papel súper relevante, y creo que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que estamos en una fase, y me salgo de Brasil un momentito, si me permites, estamos en una fase marcada por una transición a nivel internacional, es bajo, digamos, los ojos de todo el mundo lo puede ver, y yo aquí cito siempre nuestro compañero Antonio Gramsci, que decía que estábamos en una fase en que el viejo no ha muerto, el nuevo todavía no ha nacido, y en el medio, en este claro oscuro, surgen los monstruos. ¿Ok? Y yo creo que es una frase muy actual, muy de los días de hoy, porque los monstruos, una vez más, son los monstruos de la guerra. Yo recuerdo aquí que en el 1929, frente a la crisis del 1929, la crisis económica internacional que conocemos, el capitalismo salió con fascismo por un lado y guerra por el otro. ¿tá? Y yo creo que en cierta medida, me parece, esa es mi tesis, que estamos, digamos, en una situación bastante parecida. La guerra como instrumento de solución de la crisis del capital, de la crisis capitalista, una crisis que es evidente, y como posibilidad, digamos, de reestructuración internacional del capital, del comando del capital. Recuerdo que la guerra de Irak, nosotros la definimos como una guerra constituyente de la globalización capitalista, es decir, era el pródromo, el comienzo, digamos, de lo que conocimos como globalización capitalista, para definir nueva relación entre capital y trabajo. Aquella guerra, yo creo que fue seguida y es en estos días seguida por una crisis de hegemonía del imperialismo, una crisis evidente, un declino de los Estados Unidos y una crisis del dólar como moneda hegemónica, como señoreaje, disculpen la mala palabra técnica, digamos el señoreaje del dólar a nivel internacional, es decir, la moneda de referencia, ¿no?, por el comercio internacional, etc. Eso es, me parece, un proceso que viene desde hace unos años, no solamente de ahora, pero en esta transición, volvemos a Gramsci, surgen los monstruos. Entonces, yo creo que en parte, y lo digo con cierta preocupación, me parece que hemos subvalorado la respuesta de parte de los Estados Unidos frente a este declino y frente a una potencia emergente como China, que por supuesto va a ser y ya es en parte la primera potencia económica, no militar, pero a nivel planetario. ¿Por qué? Porque quizás hubo un error de pensar que después de la caída del muro, etcétera, etcétera, se iban a definir más o menos 3 áreas de la globalización. Estados Unidos por un lado, Europa por el otro, y Asia y China, obviamente, por el tercer lado. Pero no fue así, no es así, sino que esta situación de transición ha visto una vez más la guerra como elemento central de esta reestructuración. Y lo digo porque justo ayer estábamos reunidos en la dirección de mi partido y algún compañero decía algo que yo comparto, que es que antes estábamos acostumbrados, por lo menos nuestra generación, yo soy bastante joven, digamos, aparte del pelo perdido,
nuestra generación se había acostumbrado a las guerras en la periferia de la economía mundial. Ahora, al contrario, la guerra la tenemos en el centro de la economía mundial y en el centro de Europa. Y esta ya es una novedad, me parece a mí. Una novedad, digamos, ¿no? que tiene, sí, seguramente antecedentes, pero de hace varios años. Y hay un elemento a propósito de esto que es la OTAN, ¿no? La OTAN casi moribunda, como decía el presidente francés Macron, en cambio está vivita y coleando. Después de la reunión de Madrid, de la última reunión de la OTAN de Madrid, renace la OTAN como brazo armado, digamos, del dominio planetario, fundamentalmente dominado y guiado por los Estados Unidos. Imagínese, por ejemplo, que la OTAN obliga, de hecho, a todos los países a gastar el 2% del Producto Interno Bruto en gasto de defensa nacionales, ¿no? Porque los Estados Unidos están poniendo demasiado plata, entonces Trump estuvo, digamos, presionando mucho a todos los miembros de la OTAN para que, ¿no?, el PBI subiera, o el porcentaje de PBI destinado a los gastos militares subieran hasta el 2% por lo menos. Y hay otro elemento, y después volvemos a nuestro querido continente, que es el tema de la pandemia. Porque me parece a mí, la digo así, usted me van a perdonar, digamos, si soy un poco esquemático, la pandemia ha sido una ocasión gigante de reestructuración internacional del capital. Yo creo que la globalización, como la habíamos conocida, está muerta. Está muerta. Y no lo digo yo, sino que lo dice la patronal, lo dicen los empresarios alemanes, lo dicen los empresarios italianos, etc. Porque la pandemia, digamos, de una u otra manera, obligó el capital a reestructurarse, acortando la cadena del valor, haciéndola más espesa en algunos países, en algunos centros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la fase es otra. Y yo creo que tenemos que prepararnos hacia una fase distinta. Y sería un error analizarla con los esquemas, digamos, incluso de estos años pasados. Bueno, entonces, si este es el marco, si eso es cierto, yo creo que también en América Latina, digamos, tenemos que estar muy alerta porque el monstruo puede golpear. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, que Colombia es parte de la OTAN. No miembro efectivo, sino socio global, aliado especial, o como se quiera llamarlo, pero de hecho, digamos, América Latina tiene un pie, ¿no?, en la OTAN, y eso significa entrenamiento, significa venta y comercio de armas, significa presencia de Colombia en algunos teatros de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la OTAN, digamos, hacia Colombia, etcétera. Obviamente estas fueron decisiones tomadas por los gobiernos anteriores de Colombia, pienso en Uribe, pienso en Duque, no estoy hablando de Gustavo Petro, después quizás podemos hablar de eso, pero tenemos esa hipoteca, ¿no?, encima, esa hipoteca que es muy pesada. Creo que como decía al comienzo, América Latina sigue siendo un continente en disputa, pero es un continente que no está domado, que no está domesticado, al contrario. Porque ambos, en términos de movimientos sociales, de respuesta de los movimientos sociales de masa en distintos países, pienso en Colombia, pienso en Chile, pienso, bueno, en varios lugares, en Ecuador también, con estallidos, levantamientos populares, etcétera, etcétera. Cada quien con su característica, pero muy parecida, digamos. Bueno, toda esa movilización social, todo ese acumulado de fuerza social imprescindible, ha también llevado, digamos, a algunas victorias electorales importantes, ¿tá? Yo solamente menciono 3 para no hacerla muy larga. Lo de Honduras, con la victoria de Xiomara Castro, me pareció muy importante. Bueno, lo de Bolivia, por supuesto, que logró
revertir un golpe de Estado a través, digamos, de una respuesta electoral y de la lucha electoral atrás de las movilizaciones, ¿no? que se venían dando. Lo de Colombia, que es fundamental, porque Colombia ha sido la plataforma de agresión en contra de los procesos de cambio en América Latina. Alguien la definió como el Israel de América Latina, no me acuerdo si fue Chávez en algún momento. Y Brasil, por supuesto, el país gigante, ¿no? el gigante del continente. Entonces, ese es el marco en que estamos en este momento. Yo digo que lo de Brasil también es importante porque la figura de Lula, ustedes lo saben muy bien, es una figura, digamos, que tiene prestigio, que tiene mucha experiencia, etcétera, etcétera, también en términos internacionales, y quizás pueda articular, ¿no?, los distintos gobiernos, que son distintos, que son diversos, tienen sus contradicciones, tienen en fin, sus problemas, por supuesto, porque ¿quién no tiene problemas, digo yo? Sobre todo si la situación que te dejan es desastrosa, ¿no? En términos económicos, en términos sociales, etc. Pero son todos gobiernos, o muchos gobiernos, que tienen que enfrentar el desafío de superar el neoliberalismo en la versión más recalcitrante que se ha aplicado a América Latina, y tiene que superar la dependencia del gigante del norte, de los Estados Unidos. Yo creo que esto simplemente, entre muchas comillas, simplemente estas dos tareas son tareas gigantescas. Y Brasil, por el peso económico, por el peso político, por el prestigio de Lula, etcétera, etcétera, puede jugar un papel muy, muy, muy importante en digamos, en esta recuperación, ¿no?, de una lucha continental que me parece más importante que nunca, sobre todo en términos, digamos, en esta fase de globalización, o como quiera llamarse, digamos, en esta fase de transición. América Latina unida puede tener voz, cada país por su cuenta no cuentan nada, no pesan nada. Entonces la integración es casi un camino obligado, diría yo, ¿no?, en esta fase muy, muy fluida, muy contradictoria a nivel mundial. Y bueno, la cosa que sí quiero agregar, de la cual traté de hablar un poco al comienzo, es la fortaleza de la derecha. Porque yo creo que es algo que tenemos que indagar. A diferencia del ciclo anterior, digamos, de gobierno progresista, nacionalista, revolucionario, etcétera, que hemos conocido, la década, digamos, de los gobiernos de izquierda de América Latina, etcétera, en que no había una derecha organizada, fuerte, con cierto peso, etcétera, etcétera, ahora sí la tenemos. La tenemos en Brasil, donde Bolsonaro gana casi la mitad del electorado, la tenemos en Chile, la tenemos también en Colombia, etcétera, ¿tá? Entonces, aquí hay un cambio de fase y es algo que yo creo que tenemos que investigar a fondo, porque no es solamente América Latina, lo decíamos antes, es también Europa, y bueno, es un tema que yo creo que va a estar en la mesa por un buen rato. En el caso de Brasil, así en dos palabras, se habla mucho de las 3B, es decir, bueyes, bala y Biblia, ¿ok? Donde bueyes está por, digamos, los sectores del agronegocio, del agrobusiness, los potentes latifundistas que tienen en un país enorme como Brasil un poder impresionante, concentrando la tierra en pocas manos. La otra B, la de las balas, es el partido militar, digamos así. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el gobierno de Bolsonaro hay casi 6.000 militares, empezando por el vicepresidente de la República, terminando por el último cargo, digamos, de funcionario en alguna
gobernaciones locales, algún municipio, etc. Pero son 6.000 militares. Y hay, digamos, un pie de fuerza armado de casi, bueno, de casi 400.000 personas, entre policía, esto, lo otro, etcétera, que ha jugado un papel y puede jugar en papel incluso en estas horas que son muy delicadas, porque están pasando cosas en Brasil que, bueno, después quizás lo hablamos. Y la tercera B, que tiene que ver también con El Salvador y con Centroamérica, y no solamente, es el tema de la Biblia, B como Biblia. En el caso brasileiro, hay un surgimiento y un fortalecimiento de los así llamados neopentecostales, evangélicos, evangelistas, pero digamos de este sector neopentecostal, que ha tenido una capacidad de difusión y de vivir y de existir en los territorios muy fuerte. Recuerdo aquí que, por ejemplo, una de las tantas iglesias evangélicas tiene, o por lo menos uno de los exponentes de estas iglesias evangélicas, un pastor así llamado, Machado, tiene una televisión, que es la TV Record, que es una televisión súper vista por los brasileiros, y que a veces se pelea, digamos, los noticieros, se pelea audiencia con la red de Globo, es decir, con un gigante, ¿no?, histórico, etc. Es decir, una televisión con mucha capacidad de influencia. Y esta misma iglesia tiene 5.000 templos en todo el país. Y muchas veces, y esto duele decirlo, pero es así, y yo creo que es importante que lo reflexionemos, muchas veces estas iglesias están en barrios pobres donde la izquierda ya no pisa hace mucho tiempo, ¿tá? Entonces, en política se sabe que cualquier vacío, digamos, viene ocupado inmediatamente. Y estas iglesias neopentecostales lograron ocupar muchos barrios, muchos lugares incluso del campo, rurales, etcétera, con su presencia. Son iglesias bastante conservadoras, bastante reaccionarias, homofóbicas, en fin. Pero han sido uno de los pilares fundamentales de el resultado electoral de Bolsonaro. A eso agrego que hay un trabajo, obviamente, y una presencia atrás de estas iglesias, no solamente de los Estados Unidos, sino también de Israel, del cual se habla poco, pero Israel está, digamos, lanzando una ofensiva hacia América Latina muy importante, con presencia en varios lados, con, bueno, distintas actividades, etcétera, etcétera. No es casualidad que Bolsonaro se va pocos días después de su elección a bañar, ¿no?, en río sagrado de Israel, y cada vez que puede, digamos, subraya su alianza con Israel. Bueno, la señora Bolsonaro el domingo fue a votar con una camiseta con la bandera israelí, solo para dar, digamos, este ejemplo. Entonces, por algo será, digo yo, ¿no? Así que, bueno, estos son los elementos, digamos, de este bloque social de la derecha brasileira, que está guiada, como decía, también por políticas neoliberales ultra neoliberal, a cargo de este señor, bueno, hasta que se vaya, el señor Paulo Guedes. Esto es un poco el bloque, ¿no? A eso agrego, y quizás termino esa parte acá, el uso descarado de las así llamadas redes sociales, sobre todo con una cantidad impresionante, un diluvio universal de fake news, de mentiras, de falsedades, etcétera, que aunque parezcan absurdas, la verdad tiene cierta eficacia. Por ejemplo, en el caso brasileiro, pero puede ser también el caso chileno, se decía que si ganaba Lula iban a quemar la iglesia, iban a prohibir la religión, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
lo cual fue muy importante en la campaña pasada y tiene asesoramiento, digamos, de personajes como un señor que se llama Steve Bannon, que fue uno de los consejeros de Trump en Estados Unidos, y es uno de los articuladores de esta nueva derecha mundial que, por supuesto, asesoró también el equipo de Bolsonaro. Entonces hay un uso, digamos, de los algoritmos con un mensaje muy dirigido, muy específico, muy parcelizado, segmentado, así se dice, la segmentación del mensaje. Es decir, no hablo lo mismo para todo mundo, sino que hablo con elementos dirigidos a sectores específicos, ¿no? Y esta es una novedad en la batalla política, digamos, novedad de hace unos años, pero es una novedad, digamos, comparado con los años anteriores. Entonces, un poco eso es lo que veo, es lo que veo. Ahora, un último punto sobre Brasil. No va a ser fácil. Primero por lo que acabo de decir, es decir, la fuerza de la derecha que se mantiene, y yo creo que el bolsonarismo se queda. No creo que sea un fenómeno pasajero, etcétera, sino que, digamos, tiene una presencia de masa, una realidad de masa que, por lo menos mi impresión es que se va a quedar. Segundo, porque la derecha ha logrado en el primer turno elegir una mayoría parlamentaria y muchos de los gobernadores de los estados, usted sabe que Brasil es una república federal, y si no me equivoco ahora con los números, tengo que revisar, digamos, los últimos datos, pero 14 de 27 estados, 14 están en manos de la derecha, 11 en manos del PT-U aliados, y 2 o 3 están, digamos, por ahí, ni chicha ni limonada. Entonces, digamos, esto significa tener que gobernar con un parlamento en contra y con muchos gobernadores del estado que son muy potentes en contra. A eso agrego que las capitales económicas del país, es decir, Sao Paulo, Río, Porto Alegre, es decir, todo el sur del país ha votado a la derecha y ha elegido, digamos, alcaldes, gobernadores, etcétera, de la derecha. Entonces el peso económico, digamos, de Brasil está allí. Así que el gobierno Lula y Lula no la va a tener fácil, y por eso es importante, digamos, mantenerse alerta y acompañar, ¿no?, lo que viene. Primero ahora, en estos días, por la transición. Hoy ha habido algunos movimientos de camioneros de extrema derecha, tratando de bloquear la calle en distintas ciudades, el aeropuerto, etcétera, etcétera. Vi también que ha habido movilización social para desalojarlos, para liberar las barricadas, los tranques que estaban en medio de la calle, con obreros metalúrgicos, con pobladores de las favelas, en fin, con varios sectores que se han movilizado. Pero hay que garantizar una transición pacífica y ordenada entre la vieja presidencia y la nueva. Y eso creo que es un tema de verdad que hay que estar muy, muy alerta, y hago un llamado aquí a través de este medio, digamos, para estar alerta y ver cómo sigue, ¿no?, todo eso. Bolsonaro no se ha pronunciado, los militares están callados, etcétera, etcétera, pero igual ojos abiertos, ojo al piojo, como se dice, ¿no es cierto? Muchas gracias, Marco, que bueno, nos has dado todo un panorama general que nos da realmente mucho en qué reflexionar, o sea, porque creo yo de que nosotros con frecuencia caemos un poco en las pasiones, por supuesto, la sensación de que ganó Lula, y eso nos ha pasado en todos los países, ganaron las izquierdas, pero el poder económico todavía sigue intacto. Entonces, sí, y más allá del poder económico, también el poder militar. Estoy viendo ahorita, justamente ahí en el taller del Foro de Sao Paulo, que el presidente boliviano acaba de cambiar los altos mandos militares por el temor a un golpe de Estado.
Y lo que tú estás diciendo también, el llamado que están haciendo los de extrema derecha a los militares en Brasil a dar un golpe de Estado. Y los camioneros también que están pidiendo a los militares que no permitan la instalación de Lula. O sea, viene un momento tenso, pero rindiendo un homenaje también al gran pensador, compatriota tuyo, hermano nuestro, a Antonio Gramsci. También estamos viviendo de claroscuro, que ¿cómo se llama? Es una disyuntiva que puede tener un desenlace para cualquier lado. O sea, porque también creo yo, Marco, que a diferencia de aquella ola de progresismo que se sintió por el 2005, después de la llegada de Evo a Bolivia, y toda aquella gran emoción que fue país tras país, casi que fue cambiando gobierno, fueron después otra vez retomados por la derecha. Precisamente porque nosotros como izquierda no estábamos preparados para enfrentar esa fuerza de derecha que está bien organizada, que tiene, bueno, no solamente que están organizados con toda una sistematización de dominio, sino que también tienen los recursos tanto de presión económico como de amenaza y también de eliminación, porque eso con frecuencia uno quizás lo pierde de vista en el calor de la democracia burguesa, de que se nos permite gritar cualquier cosa, pero también no nos percatamos que detrás de eso viene el crimen. Viene el crimen, o sea, político, disfrazado de crimen, ¿cómo se llama? Común, sí. Entonces, creo de que en este momento, con todo lo que tú nos has dicho, nos da para pensar de que el capitalismo está en una crisis severa. O sea, una crisis severa, porque lo estamos viendo acá en Europa, como tú decías, estábamos acostumbrados a ver los conflictos en la periferia, pero acá estábamos seguros. Y ahora yo creo que esto que está pasando en Europa tiene también como una doble lectura. O sea, en parte, el capitalismo en crisis, los titanes peleándose el dominio del mundo, digamos, la polaridad. Pero también Europa ha sido una amenaza para el mismo capital. Entonces, y destruyendo Europa, se quedan los hegemones, digamos. Y ojalá que no sea el peor el que quede dominando el mundo. Entonces, yo escuchaba una vez a Carlos Monedero, el compañero de España, que decía de que el imperialismo se va a morir matando. O sea, y eso es el temor que nosotros como izquierdas no debemos de confiarnos, que porque tenemos una apertura democrática significa de que ya como izquierda vamos a avanzar como por el parque. No, o sea, nosotros como izquierda estamos enfrentándonos a poderes fuertes, económicos, militares, y también de un crimen organizado que está detrás de todo eso. Y lo que tú decías, la mano suave o el guante de seda que le tiran a los pueblos para adormecerlo es la religión. Y lo hemos visto, todas esas religiones que han apoyado a Trump, que apoyaron a Bolsonaro, y siguen, como tú decías, la Biblia. Bueno, esta de Bolivia, ¿cómo que se llama? La Anne, ¿no? Áñez. Sí, Áñez. Sí, no salió con la Biblia cuando dieron el golpe de Estado. Entonces, creo yo de que quizás como izquierda estamos un poco mejor preparados, pero quizás no lo suficientemente preparados como para entender que estamos enfrentados en una lucha de clases y que el enemigo de clase no se va a dejar morir, sino que va a morir matando. Sí, estoy de acuerdo. A eso agrego, bueno, a propósito de lo que tú decías, que me parece súper pertinente. Yo siempre lo digo, aquí hay que tener clara la diferencia entre gobierno y poder. Llegar al gobierno es una cosa, tener el poder es otra. Como tú dices, el poder económico, el poder militar, yo agrego el poder mediático, ¿no? De los latifundio mediático concentrado, digamos, ¿no es cierto? Bueno, estos poderes fácticos, de hecho, están todavía intactos y en manos de lo de siempre. Entonces, es bueno pensar que no se acaba nada. Aquí ganando el gobierno empieza el baile, empieza el camino de transformación, con todas las dificultades del caso, etc. Ahora, viniendo a Europa, y tú lo decías,
Yo creo que uno de los objetivos de esta guerra es exactamente, digamos, la contradicción intercapitalista, interimperialista se podría definir. Sería buena la discusión sobre si la Unión Europea es o no es un bloque imperialista, pero bueno, digamos, en esta contradicción interna del capital, al fin y al cabo, digamos, Europa es como te digo, el peón subordinado a los Estados Unidos. Y la verdad es que es difícil explicar a los compañeros y a la compañera de afuera de Europa por qué se está suicidando Europa. Se está suicidando económicamente, se está suicidando políticamente, ha renunciado, digamos, a un papel de mediación, de neutralidad, de llamada a la paz, y al contrario, echa gasolina al fuego, ¿no?, de este último conflicto que tenemos en casa, porque de eso se trata. Ahora, para tocar Europa un segundo, si nos queda un poco de tiempo, yo veo eso. Hay una responsabilidad muy fuerte de la situación actual que yo achaco a la que yo llamo la ex socialdemocracia, ¿no? Ojalá que fuera socialdemocracia, pero ya no es. Todo este sector, de hecho, ha llevado a cabo política de austeridad, por un lado, y política de revisionismo histórico, por el otro. Austeridad, alguien decía siempre, ¿no?, que como tener el violín, como es, con la izquierda y tocarlo con la derecha, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente de izquierda, moderada, lo que sea, esta fuerza hicieron política de derecha, en términos de privatizaciones, de recorte a los gastos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no voy a profundizar sobre este tema. Entonces la gente al final dice, bueno, ¿sabe qué? Entre la fotocopia y el original, voto el original, ¿no? Que es mucho más coherente incluso, porque de eso también se trata. Y el otro punto es un revisionismo histórico impresionante. Yo recuerdo aquí que el Parlamento Europeo, que por cierto es un parlamento con muy poca capacidad y potestad, hace un tiempo aprobó una resolución igualando nazismo y comunismo. En estos días se está discutiendo una resolución en que Rusia podría ser definida, calificada como sponsor del terrorismo internacional, ¿no?, que es exactamente, digamos, la legislación norteamericana. No existe eso en la Unión Europea. Es decir, aquí hay una responsabilidad de la clase dominante de Europa que deciden subordinarse a los Estados Unidos, deciden suicidarse incluso económicamente. Tú lo sabes muy bien. Aquí lo que va a venir es una recesión brutal con una inflación súper altísima. En Italia en este momento estamos alrededor del 12%, pero en todo el espacio europeo entre el 10, el 12, el 13%, según los distintos países, y una recesión brutal porque con los precios de energía, no solamente por la guerra, porque este es el otro cuento, es toda culpa de la guerra, no es toda culpa de la guerra. Obviamente la guerra incide, pero hay un tema de especulación de la bolsa de Ámsterdam, etcétera, donde se negocia, ¿no?, los precios de la energía mundial, del gas, etcétera. En fin, toda esta situación va a significar una inmensa pobreza a la cual la población europea no está acostumbrada hace mucho tiempo, ¿no? Aquí hubo un informe de la Cáritas escalofriante que habla de casi un 20% de la población italiana bajo el nivel de la pobreza o ahí. Es decir, estamos hablando de casi 12 millones de personas, de gente que no se sabe si junta el almuerzo con la cena, ¿ok? Y eso es ahora. La gente ya está empezando a tener que decidir si pagar la boleta del gas o si ir a comer algo, y ir a hacer mercado, a comprar al mercado. Esa es la situación real. Los precios de la energía han subido 3, 4 veces, ¿tá? Y eso más allá de las familias, por supuesto que es un importante impacto,
es un problema de deindustrialización. ¿Ah? Porque en la Unión Europea, Alemania, Italia, Francia son los países manufactureros, no sé cómo se dice en español, digamos, más importantes. Con este golpe de energía, con estos precios de la energía, eso significa una deindustrialización. En mi país, en Italia, se habla de entre 20 y 30 mil empresas, pequeña y mediana, la pyme, la famosa pyme, pero también alguna bastante grande, que van a cerrar, lo cual significa un desastre en términos de industrialización, un desastre en términos de impacto social, de pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los objetivos de la guerra, me parece a mí, esa es la tesis, es exactamente llegar a la deindustrialización de Europa como sujeto que tiene que debilitarse, ¿no?, en la pelea intercapitalista. Y así estamos. En este momento estamos exactamente en esta gira, ¿no?, en este cruce de camino. Ahora, yo decía que la responsabilidad muy fuerte es también de la ex socialdemocracia, porque la derecha hace su trabajo, al final, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Aunque esta derecha sea diferente del pasado, yo creo que habría que analizarla un poquito más a fondo, porque ya no habla de superioridad de la raza, sino que habla de sustitución étnica, que los migrantes vienen aquí a sustituirnos, y todo eso, según ellos, está financiado por Soros, y hay un complot internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá, digamos, de los argumentos de la derecha, quiero decir que lo que se viene acá es de verdad mucho causado por la responsabilidad de estos sectores. Mire, por ejemplo, el tema de la guerra y el tema del atlantismo, así se llama ahora estar atrás de la OTAN, ¿no? El atlantismo. Bueno, lo más furioso atlantista, incluso más que algunos sectores de la derecha, son sectores de así llamada centroizquierda, ¿ok? En el caso nuestro, en el caso de Italia, el Partido Demócrata ha sido, pero la punta de lanza, digamos, de la defensa del gasto en armas, de incrementar la guerra, que no hay que hacer un cese de fuego, que no hay que negociar, que hay que llegar hasta el final, hasta la victoria, etcétera, etcétera. Y todo lo que han vivido una guerra, como ustedes en El Salvador saben perfectamente que pedir el retiro de la tropa para sentarse a negociar es absurdo, ¿no? Es ridículo, porque no funciona así, una guerra no funciona así, desafortunadamente. Entonces, esta insistencia, ¿no?, en que no hay espacio de negociación, no hay espacio de cese de fuego, sino que más bien hay que seguir la guerra, etcétera, es de verdad suicida. Y encima te digo que el gasto militar, por ejemplo, en mi país, pero no solamente, en Alemania, después de muchos años están retomando, digamos, un gasto militar importante, etcétera, obviamente quita recursos a lo social, quita recursos a la sanidad, a la salud, a la escuela, a la educación, en fin, quita todos estos recursos que en vez de gastárselo por la guerra, tendría que gastarse por la sociedad, por los pueblos y por la paz. Así que yo veo un panorama bastante sombrío de Europa con un avance del fascismo, porque también está el tema de la migración, en que el centro izquierda o la ex socialdemocracia ha coqueteado con el tema anti-inmigración. En Italia, las peores leyes que tenemos sobre el tema de migración han sido hechas por el gobierno de centro izquierda. Después uno no se puede sorprender si la gente vota a la derecha, porque, ¿no?, al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sectores? Así que te digo, se trata de recuperar, de rearticular también a nivel continental una fuerza con capacidad de movilización, con capacidad de coordinación, ¿no?, y con capacidad de incidencia sobre las decisiones políticas de estos dirigentes que nadie votó, que nadie eligió, de la Unión Europea, que pero son los que están decidiendo nuestro destino en estos días y en los meses y los años que vienen.
Muchas gracias, Marco. Mira que tú nos dejas solamente con un abre boca de los temas porque son tan extensos y realmente vale la pena analizar porque todo eso que tú has dicho realmente es una lástima. O sea, bueno, esa fue la gran batalla de Lenin contra estos revisionistas que tergiversaron todo el marxismo para justificar el capitalismo. O sea, y más allá de justificar el capitalismo, adormecer a las clases trabajadoras. O sea, porque es una sociedad tan desinformada, tan ensimismada, que olvidó completamente lo que sería el deber del internacionalismo proletario. Ya no sienten empatía en absoluto por las masacres que están pasando allá en Asia, en África, en América. Entonces, eso es lamentable y lamentablemente yo entiendo que también, o sea, nosotros quizás somos seres raros que nos interesa mucho conocer las causas de los fenómenos y quizás por eso al darnos a esa tarea entendemos las relaciones de producción, los conflictos entre el explotador y el explotado y por lo tanto no podemos aceptar el sistema capitalista que se nutre del sudor y la sangre de nuestros pueblos y los condena a la miseria. O sea, y la única, bueno, esa estrategia de la guerra, esa es, o sea, un negocio redondo. Yo te digo, a mí me dolió mucho cuando Suecia empezó, porque este es un sueño que lo ha venido calentando la derecha desde hace muchísimo tiempo, ser parte de la OTAN. Y lamentablemente la socialdemocracia se lo sirvió en bandeja de plata, porque no es, o sea, la excusa de la defensa, eso es una excusa barata. O sea, Suecia es una industria militar muy fuerte y les conviene tenerla dentro de la OTAN para hacer unos negocios redondos económicos en la guerra. O sea, lástima que Suecia ha sacrificado 200 años de historia de no participar en conflictos armados y ser un referente en lo que son los acuerdos. O sea, porque como personas civilizadas tenemos que buscar acuerdos más allá de los conflictos de clase que hay, pero también como personas civilizadas podemos ir encontrando las formas de, de convivir sin matarnos y buscando las soluciones, porque llegará un momento de que la conciencia y la razón se sobrepondrá. Ojalá que no nos eliminemos, como decía Einstein, que la última guerra va a ser con garrotes, o sea, lamentablemente. Pero Marco, mira, el tiempo se nos está agotando. Solo agrego a propósito de lo que Dime. tú estás diciendo, la última guerra la pelearemos con garrote. Aquí tenemos un peligro nuclear. No sé si está claro, ¿no? Y sería, digamos, el destino final de la humanidad como tal, ¿no? Y el problema es que este mal llamado nacionalismo, mal llamado soberanismo, o no sé cómo se dice en español, es exactamente, digamos, la declinación, ¿no? O por lo menos es lo que nos empuja, ¿no? hacia la guerra. Así que yo creo que, como tú dices, hay que recuperar el sentido internacionalista, la solidaridad, en la agenda común, una batalla común entre nosotros y la izquierda latinoamericana y no solamente. Eso creo que es una tarea fundamental. Hay que cerrar filas en este nuevo periodo que nos espera. Porque de verdad aquí puede pasar cualquier cosa. Hay que estar muy alerta, hay que construir un movimiento por la paz. Hablo de Europa, pero no solamente, fuerte, amplio, con sectores muy distintos. Bueno, estoy en Italia, yo recuerdo siempre la palabra del Papa, que siempre ¿no? nos habló de guerra en pedazos, de nuevo conflicto, que dijo que de tanto ladrar la OTAN a la frontera de Rusia, naturalmente eso hubiera provocado y iba a provocar una reacción. Es decir, lo dice el Papa, ¿no? No lo dice un peligroso comunista, ni mucho menos. Entonces, esta construcción de un movimiento plural por la paz, creo que sea nuestra tarea inmediata y en eso estamos trabajando. Sí, no, completamente de acuerdo, Marco. Y es porque también antes de cerrar, decir de que, bueno, predicar la paz armada, o sea, creo yo de que no rima. O sea, digamos, yo no te puedo creer a ti que vienes por la paz cuando vienes armado
hasta los dientes. O sea, ¿qué razones tiene el sistema capitalista para armarse con escudos antimisiles, o sea, con todo el armamento nuclear? O sea, y pregonando la paz. O sea, y amenazando a todo el resto del mundo. O sea, eso no es creíble. Entonces, por supuesto que nosotros lo sabemos de sobra. Ya tuvimos 2 guerras mundiales que han dejado a la humanidad en un desastre, y eso ha sido obra del capitalismo. Ha sido la rapiña del capital, no han sido los pueblos. Los muertos los han puesto los pueblos, lamentablemente, y lo siguen poniendo. Yo creo que ahí está el llamado de la humanidad a hacerse más humana, como decía Ali Primera, hacer más humana la humanidad. Y identificarnos como pueblos oprimidos, como pueblos en lucha con un enemigo común que es el sistema, el capitalismo y el imperialismo, porque son la misma cosa, son diferentes etapas en su represión, pero es lo mismo. Así es que, Marco, yo quisiera leerte algunos mensajes que te están llegando acá, porque realmente, Por favor. por respeto a nuestra audiencia, mira, Ramón Hernández dice: lo que pasó en Brasil, que volvió al poder el Partido del Trabajo, es lo que va a pasar en un futuro en El Salvador, cuando el FMLN vuelva al poder. Dice. Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, y un saludo revolucionario al invitado de este día. Viva el FMLN. Agustín Farabundo Martí, un compañero que vive en Italia. ¿Qué factores influyeron en el ascenso del fascismo? La invasión japonesa de Manchuria, la conquista italiana de Abisinia, la remilitarización de Renania, guerra civil española, en fin. Cheno Cruz dice: saludos camaradas desde Los Ángeles. Compa Gil, compañero en El Salvador, saludos revolucionarios desde el campamento Sensunapán en Sonsonate. Félix Ranchero desde Canadá dice: muy de acuerdo, América, un continente en resistencia, no domesticado. Bueno, y te siguen llegando ahí otros, dice, no sé leer un nombre bastante parecido al griego. Bueno, pero Ramón Hernández, bueno, no. Griego no lo sé, no Sí, conozco. dejémoslo así. Pero, Marco, ya para irnos despidiendo, mira, muy agradecido con tu participación. Ha sido muy ilustrativo, muchos elementos que se nos vienen a la conciencia, y ese es el objetivo de este espacio: romper con el cerco mediático, que nuestra gente tenga la oportunidad de escuchar análisis diferentes de toda esa, como tú bien decías, el monopolio de los medios de comunicación. Eso ha sido un arma que les ha funcionado siempre, pero ahora nosotros también nos estamos haciendo de esas herramientas para tratar de romper con ese cerco. Y yo sé muy bien eso de lo que tú dices, la inteligencia artificial que utilizan en los medios de comunicación para dominar las mentes, porque no es otra cosa. O sea, ellos están haciendo un llamado, el capitalismo lo sabe, o sea, ellos han estudiado muy bien la neurociencia y sabe de que nosotros tenemos un cerebrito que apenas empieza a despuntar con lo que sería la capacidad intelectual, pero predomina lo que es la capacidad emocional. A nosotros nos dominan las emociones, y esa bestia que llevamos dentro es la que tratan ellos de despertar y que nos sirva a nosotros mismos como un medio de exterminio, porque ellos no se consideran, ellos los dominantes se consideran que van a sobrevivir, pero lo que no saben es de que esta bestia, si la despiertan, puede también patalear para los dos lados. Así es que, así como les puede pasar a ellos, nos puede pasar a nosotros, por supuesto, también. Así que, Marco, para ya irnos despidiendo, muy agradecido, pero un mensaje a nuestra militancia, a los pueblos y a la solidaridad internacional. Bueno, yo agradezco de verdad esta oportunidad y saludo a todas las compañeras y los compañeros que han mandado su mensaje, etc. Mi mensaje es simple, lo decía al final: hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas porque lo que viene es un periodo muy complicado, bastante duro, no solamente en Europa, sino también, digamos, en otros lados del planeta. Hoy no hemos hablado de China, no hemos hablado de las provocaciones con Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin, es un periodo turbulento, digamos, que lo que tenemos al frente. Así que mi mensaje es un mensaje de aliento, un mensaje de solidaridad, pero un mensaje también que busca construir elementos de agendas comunes.
Lo hemos hecho en otras ocasiones también con los compañeros de Farabundo Martí sobre distintos temas. Yo creo que hoy la prioridad es el tema de la paz, es el tema de pelear contra la guerra y de construir un movimiento por la paz que pare esta locura, digamos, que se nos viene encima y que no va simplemente a afectar a Europa, sino que va a afectar a nivel mundial. Y de verdad, un mensaje de aguante, de resistencia, también para el pueblo salvadoreño, que yo sé que está pasando un momento muy duro con el gobierno que tienen, etcétera, y sabemos perfectamente que la lucha hay que darla, porque la única lucha que se pierde es la que no se da, digamos. Así que eso sería mi mensaje. Muy bien, muchas gracias, camarada Marco, por haber aceptado la invitación, habernos dado toda esta información que nos has dado, haber compartido contigo un reencuentro con estos hermanos de la Solidaridad Internacional que siempre han estado ahí. Yo envío este agradecimiento a través de ti, Marco, tanto al Partido de la Izquierda Europea, a los 40 partidos que hacen vida dentro del Partido de la Izquierda Europea, al Consejo Ejecutivo, a la camarada Maite, que la queremos mucho. Y al presidente Birbaum, que era el nombre que tú buscabas. Sí, Birbaum, sí. Sí, es que es un nombre difícil al alemán, a mí el alemán, Birbaum, sí, Birbaum. Y bueno, también los compañeros de España, Centella, José Luis Centella, un compañero que también ha apoyado mucho el FMLN, al Foro de Sao Paulo, un gran abrazo a todos esos compañeros, ojalá que nos volvamos a reencontrar ahí en esas batallas. Bueno, agradecerte muchísimo, agradecer a los que se conectaron, que compartieron, que nos enviaron sus saludos también, les pedimos que sigan haciéndolo, porque es la única manera que nosotros vamos a lograr romper este cerco mediático y como decía Marco, El Salvador está pasando también un momento muy difícil y especialmente nuestro partido, porque es un partido que se enfrenta directamente a ese poder, es un poder directamente enfrentado y un poder también solapado, disfrazado de cualquier cosa que confunde a nuestra gente. Nosotros estamos claros y conscientes de eso. Así es que hacemos el llamado a nuestra militancia a seguirse sumando a este esfuerzo de comunicaciones, a este esfuerzo de organización en el exterior, en todos los continentes donde estamos, siempre haciendo el llamado a la unidad, o sea, la unidad en el pensamiento y la acción, porque es importante que nosotros tengamos claridad de rumbo, claridad de visión y también claridad del compromiso que asumimos al abrazar estos ideales, porque son los ideales de la humanidad. La humanidad siempre ha soñado con una mejor sociedad y otro mundo es posible, urgente y necesario. Así es que hay que construirlo juntos. Hay que construirlo juntos, así es. Así es que nos despedimos diciendo no más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más, libertad para las y los presos políticos, también para los que están condenados en las cárceles inocentemente. Vaya nuestro abrazo de solidaridad. Proletarios de todos los países unidos, que viva el FMLN y que viva el Partido de la Refundación Comunista y el Partido de la Izquierda Europea y el Foro de Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores en Brasil y que viva Lula presidente. Eso. Bueno, un abrazo a todos y todos. Gracias.